Bajar a su salón, por favor. Ya los están esperando. Hay una palabra para ustedes fresca allá abajo. Vamos a entrar en la palabra. Por situaciones de agenda, el día de hoy su servidor no tendría que estar aquí, pero por situaciones también de agenda que se nos salió de las manos, y qué padre porque Dios tiene todo bajo control, pues pude estar. Yo no, como te dije hace rato, yo no voy a compartir, los conozco hace muchísimos años, muchísimos años. Yo salgo de un instituto bíblico y regreso a la iglesia de donde salí de aquí, Pachuca, y cuando regreso esa iglesia se había dividido. Y llegabas con los que se habían quedado en la iglesia y te hablaban mal de los que se habían dividido. Ibas con los que se habían dividido y te hablaban mal de la persona y del líder que se había quedado en esa iglesia y te hablaban pestes. Yo vi a mi familia, no me gustó lo que estaba pasando con ninguno de los dos bandos, literal. Y le dije a mi familia que yo no me quedaba ahí, que los que se quisieran ir íbamos a buscar en dónde. Buscamos, y fue Dios en realidad, porque yo no sabía que años después eso se iba a convertir. Esa iglesia se iba a convertir en una escuela para su servidor. Y Dios nos llevó a Avenida 6, Avenida 7, en la colonia Plutarco, que nos quedaba re lejos de donde vivíamos. Y ahí los conocí a ellos. Para mí son pastores de matrimonios. Ellos van a empezar más bien ellos toman el ministerio de matrimonios aquí en la iglesia. A partir de mediados de este año vas a empezar a ver que vamos a tener cafés de matrimonios una vez al mes. Yo sé que van a ser de bendición para nosotros y yo le pedí a Toño que si por favor compartía el día de hoy. Me dijo que sí. Entonces, te repito, son los pastores de matrimonios de esta casa. ¿Sale? ¿Te acuerdas cuánto tiempo? Ay, es que no tenemos quien dirija matrimonios. Sí teníamos, pero no les hacían caso. O sea, perdón, pero no los pelaban. A ver si a ellos, porque ya tienen canas, les hacen caso. Perdón, Toño, pero bienvenidos. Caro, párate porque ni te conocen de nombre. Caro es la que manda. No es cierto. Les voy a decir algo. Desde que yo los conozco, se han dedicado al ministerio de matrimonios. Estuvieron en Amistad en Ciudad de México y estaban en matrimonios. Desde que yo los conozco, hace más de 30 años, los conozco igual más o menos de la fecha que conozco al pastor Jacobo, a Lupita, desde ahí los conozco, ellos se han dedicado a matrimonios. Y yo estaba orando por alguien que se dedicara a... Buenos días, buenas tardes creo ya. Pues siempre es un placer, un privilegio y también una gran responsabilidad estar aquí. Todo lo que pasa, todo lo que nos dan cada domingo, no se imaginan lo que llena. Y a veces no somos receptivos, a veces no entendemos lo que Dios hace. Y a lo mejor queremos ver milagros como los vio el pueblo de Israel, ¿no? Cuando atravesó el desierto y aún así no entendían. Imagínense si esos milagros tan grandes venían y se hacían y aún así no entraban en la cabeza, no se podían digerir. Y ahorita vemos hablar de bendición. Cada 8 días hemos estado oyendo hablar de bendición. Y muchos de nosotros hemos estado oyendo de bendición. ¿Y cuántos creemos en ello? ¿Cuántos creemos que Dios nos las da para hacerla nuestra, para tomarla como nuestra? A veces nos falta, ¿no? Somos tan insensibles o tan difíciles de creer que cuando nos la dan, dicen, no, pues es que esa no es para mí, a lo mejor es para otro, esa no es la que yo espero. Y estamos esperando como el náufrago en el agua cuando pedía ayuda y Dios le mandaba y no, esa no es, yo espero una más grande y una más grande. Y total, el Señor se ahoga y cuando se presenta y es que no me la mandaste, dice, te mandé varias y ninguna quisiste. Así es Dios de maravilloso.
pero hay que estar receptivos, hay que estar oyendo lo que dice y lo que trabaja. Y bueno, cada quien puede tener un ministerio, cada quien sirve de diferente manera, pero eso que Dios le pone, esas habilidades, esos talentos que Dios nos pone son para darlos, para hacer bien a las demás personas. Y a veces reprochamos, a veces ya no nos gusta, a veces queremos tomar la toalla y tirarla o dársela a otro porque ya no nos gusta lo que hacemos. Y bueno, es un proceso. A mí cuando me invitó a compartir Lucio, entiendo y asumo una responsabilidad. Siempre es interesante y lleva mucho temor y temblor estar aquí. Y el día que me dio la palabra, yo también en la alabanza recibí sobre qué iba a compartir. No es fácil, tú oyes al pastor y qué bonito habla, qué bonito trabaja, pero es una gran responsabilidad hablar y que Dios le esté dando alimento y hay que estar todos los días. Y ese día que estaba yo en la alabanza, que ya había platicado con Lucio, dije, bueno, Señor, pues aquí estoy, ¿no? Tú dime. Y sí, me contestó, me dio la palabra. ¿Qué creen? Me dio de qué hablar. Dice, ¿de qué quieres que comparta yo? Y estaba en eso. Me dice, pues tienes que hablarle del burro. Dije, Señor, ¿cómo le hablas? ¿Cómo trabajo sobre un burro, no? Y bueno, Dios habla siempre a través de alegorías, a través de metáforas y como lo hablaba en su palabra, de muchas parábolas, ¿no? Para que los más inteligentes decían, no entendían, estaban tan metidos en su mundo que no entendían, pero la gente que estaba alrededor sí entendía lo que quería hablar a través de esas metáforas y esas alegorías. Hace 8 días estábamos oyendo de los camellos y a mí me da hace 15 hablar de los burros. Y es un trabajo en que, bueno, ya te dio la palabra, dice, bueno, vas a hablar de los burros. ¿Y qué digo de los burros, no? Porque a veces no conocemos la estructura, la identidad de un burro. ¿Qué hablas del burro? Tenemos una forma de pensar como seres humanos del burro, ¿verdad? Hasta a los hijos les decimos burros, al marido le decimos burro, a la esposa le decimos burro. Y realmente entendemos lo que estamos hablando. Dios no lo tiene en ese concepto. Imagínense, ¿no? Un burro hablándole a otro burro. Pero Dios es bastante maravilloso, ¿no? Y bueno, lo primero que empecé, dije, bueno, ¿cuándo nace o cuándo aparece el burro? Y el burro aparece hace 7,000 años. Según la ciencia, hace 7,000 años antes que el hombre aparece el burro. Y aparece por la zona de África. Ya empezaron a domesticar los burros y después ya los empiezan a repartir como muchos de los animales, ¿no? Este burro es domesticado, le empiezan a ver el beneficio y muchos lugares empiezan a traer al burro a sus casas. Y bueno, Dios en su palabra menciona muchas veces al burro, muchas veces como instrumento. Dice que lo trabaja como 140 veces en diferentes eventos. Y a lo mejor sí lo han visto, ¿no? Cómo aparece el burro en diferentes circunstancias. Y dije, bueno, empecé yo a meterme. Y el empezar a estudiar o a ver sobre los burros y a pedirle al Señor, ahora ilústrame, ahora que les hablo de esto. Y viniendo para acá de camino, le decía a mi esposa ahorita, cómo Dios te ministra ya desde que vienes, porque te va preparando siempre a trabajar o a ver lo que está y a ver si dices lo que eres. Pues ya en el camino teníamos un compromiso por acá, llegar temprano y por una u otra razón yo calculo el tiempo que hago muy rápido de llegar acá. Pero bueno, hay muchos incidentes que hay en la carretera, ¿no? Sobre todo se ha vuelto un tema el punto de Los Ángeles, mucho accidente, mucha diferencia en la gente que maneja, muy locos, sin precauciones, y hay mucho accidente.
y ya le ha dado a la gente como que llega al cerrito ahí de Tizayuca y va bajando y se frena ya, es un pedacito que se frena y ya es el primer embudo, ¿no? Ya se frenó. Pero ahora, aunado a eso, pues ya, ahora las celebraciones de peregrinaciones que eran cada año, ahora ya cada que se le ocurre a una iglesia empieza con peregrinaciones. Yo creo que ahorita de Semana Santa, una cantidad de peregrinaciones. Y bueno, con eso ya van 2 o 3 y ahora los ciclistas, ¿no? Porque los ciclistas también hacen ejercicio y les gusta ese tramo de carretera. Y bueno, tiene uno que venir bendiciendo a la gente que nos ayuda a lijar ese temperamento que Dios nos dio. Y cada que va uno y ya pasa, dice, ya se acabó, y no, adelante hay otro. Y pues no es la peregrinación que viene ahí atrás, sí, pero acá viene la que va más fuerte, ¿no? Y ahí viene, y bendiciendo. Y le decía, bueno, Dios te bendice con esa parte, y aparte de eso, pues ya viene la otra, ¿no? El prójimo que traes ahí junto, en donde Dios te empieza a ministrar con esa parte. Te dije que era más temprano, que si nos iba a hacer tarde, que no ibas a llegar, y bueno, imagínense cómo está, ¿no? Y a mí no me gusta, y dije, bueno, terminé diciendo, sí, está bien, yo tengo la culpa, lo reconozco, ya, se acabó, ¿no? Ya. Yo soy el malo. Y bueno, ya, por fin llegamos y estamos aquí, y esa es la parte, ¿no? Y los burros en la Biblia tienen mucho trabajar. Lo que ustedes han visto, y bueno, vamos a compartir esa palabra. Vamos a ponerla delante de Dios. Padre, bendito seas, mi Señor, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, y por el privilegio que nos das a esta gran responsabilidad de poder compartir, estar contigo, hablar de tu palabra, compartir, Señor, de esa sabiduría, esa enseñanza que edifica, que construye, y sobre todo que puede sembrar semillas, Señor, en lo que tú haces en el corazón de cada cristiano, cada persona que te busca y que quiere hacer tu voluntad. Entendiendo, Señor, que hay muchas cosas por hacer, porque entendemos que tú haces las cosas, no las haces a media, pero todo lleva un proceso, Señor, y a veces no entendemos el proceso y quisiera que las cosas fueran de una manera más rápida, pero tú poco a poco vas construyendo y edificando nuestra vida. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y sea tu palabra la que pueda hablar, la que pueda instruir, la que pueda sembrar esa semilla en cada corazón, Señor, y que puedan llevarse algo maravilloso de ti esta mañana y que puedan ministrar a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un acontecimiento que viene hoy es el Domingo de Palmas, dice la palabra, y cuando empezamos a escudriñar todo eso, dice, bueno, es una bendición, ¿no? ¿Y de dónde viene todo un proceso de Jesús? Todo lo que hace la vida en el ministerio y que llega a esa parte y es recibido como rey. Y el siguiente fin de semana, los que lo veneraban como rey ya lo estaban acusando para que fuera crucificado. Y qué triste. A veces como mexicanos, digo, somos de esa memoria tan corta que se nos olvida todo lo que hay en ese trayecto y juzgamos por lo que vemos en el último punto. Y a veces no por lo que vemos, sino por lo que oímos, ¿no? Aunque no sea cierto. Y yo creo que para cada uno de nosotros, yo hablaba de las bendiciones, todos tenemos siempre una palabra y a veces no podemos entenderla. Y yo creo hoy en la mañana, hoy hay 2 palabras importantes. Una, el ser redimidos. Ya cada uno creo que entiende el ser redimidos. Ya Jesús pagó por nosotros esa parte que teníamos delante de Él, que no podíamos encontrar, que no podíamos saber cuál era la forma. Dice, ya jalamos para el monte y ahora cómo nos regresamos. Pues vino el Señor y nos jaló y dice, ya está pagada tu deuda. Pero falta la segunda, que a veces nos cuesta más trabajo. Y a veces nos comportamos como burros en el pensamiento del burro, ¿verdad? Que es la rendición.
A veces somos redimidos, pero no nos rendimos. Seguimos trabajando en lo mismo, ¿no? Ya recibimos la bendición, ya recibimos el cobijo. ¿Y ahora qué nos falta? Pues rendirnos. No nos rendimos. Seguimos cargando con la soberbia, con la culpa, con la envidia, con el engaño, con la mentira, con muchas cosas que traemos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar del matrimonio, imagínense todas las cosas que salen. Después de hablar de un proceso de noviazgo. Qué diferente, ¿verdad? Cuando hablas de noviazgo, puras maravillas, pura miel, hasta la luna de miel. Cuando ya se acaba la luna de miel, ya empieza la de hiel y empieza a verse todo lo que no se había visto, ¿verdad? Todo lo que dicen que el amor es ciego, nos decían a nosotros muy constante, sí, el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos y entonces empezamos a ver. Pero bueno, volvamos al burro. Dice que en la Biblia el burro tiene un simbolismo religioso y un significado espiritual. El primero es que trabaja con humildad. Ha habido un proceso de domesticación de ese animal y cuando es domesticado, trabaja con humildad. ¿Han tratado con burros físicos? No los humanos. ¿Sí? ¿Y qué tal presentan la humildad en esa parte? Yo creo que trabajan con un burro, lo cargan, no respinga cuando está domesticado, le meten la carga y a veces hasta más de lo que debe de aguantar al burro, y ahí va el burro, ¿eh? Hasta el burro, hasta allá, y no se para hasta llegar a destino. ¿Sí? Imagínense si se manifestara, ¿qué diría? Pero llega al destino y a veces el burro no come. Lo amarran ahí, le descargan lo que lleva y ahí se queda amarradito. Y hasta que el dueño le dice, órale, ya puedes comer, el burro puede comer. Pero mientras, obediente y hasta que no le dice. Es parte de una humildad del burro. ¿Qué otra cosa lleva? Pues siempre está dispuesto al servicio. Es para eso que fue preparado, para servir. Y está dispuesto cuando el patrón lo requiere y ahí va. Y bueno, tristemente no le vas a preguntar si está enfermo, si se siente bien, a gusto, lo cargas y vámonos, ¿no? Y ahí va el burro. Y dice que está preparado para hacer el trabajo duro. Y cuando nos vamos en esa alegoría o en esa metáfora, cuando ya venimos a este lugar y tenemos ese proceso de redención y de humillación, pues nos tenemos que hacer como el burro. Pero a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta llevar a cabo esa parte de servicio. ¿Por qué? Porque todavía no estamos bien. Dice que el símbolo del burro es la paz, es lo que menos busca, son broncas. Trata de hacer su trabajo bien, camina, entrega y se acaba, ya acabé. ¿Y cuál es lo que sigue? Y esa es la parte, ¿no? Un trabajo duro, un trabajo en paz, tranquilo, siempre implicando poder y fuerza. Otra parte es que son símbolos de arte. Lo que nosotros más vemos y usamos cada Navidad es que ponemos al burro en el arte, ¿verdad? Y a mí me refleja, dice, ¿cuántos burros luego no habemos que nos gusta salir en la foto? ¿Eh? Queremos salir en la foto, no sabemos para qué, pero yo quiero estar en la foto. Pero habla de esos burros que salen en el arte. Y también nos platica los burros cuando se pierden, cuando jalan para el monte, ¿verdad? Que esto también me llevaba a nosotros, sí, pues cuando estamos en ese proceso de ser domesticados, siempre hay algo que nos lleva para el monte, ¿no? Como los burros de el papá de Saúl, cuando lo mandan a buscar a los burros porque ya se le habían perdido. ¿Por qué? Porque en la vida de nosotros, cuando estamos dentro de ese trabajo, pues siempre hay algo que nos jala, ¿no? Nosotros discipulábamos, me acuerdo, a un muchacho con su esposa
Y trabajábamos con él en matrimonio. Y lo primero que le decíamos fue que nosotros hablábamos de 3 cosas, yo agregué una, decía congregarse, orar y leer la palabra. Son fundamentales para el crecimiento de uno. Y la otra, dar testimonio. Entonces, cuando se reunían esas 4 cosas, pues el hombre crecía, ¿no? Pero a él le decía, es que me cuesta trabajo, ¿no? O es que trabajo toda la semana. Le digo, ¿y saben por qué se quedaba los domingos en casa? Es que tenía que ver al Chicharito. Entonces, cuando el Chicharito jugaba bien, cuando el Chicharito era de los deportes, él decía, es que va a jugar el Chicharito, Toño, y no me lo puedo perder. Bueno, tú te pierdes acá el evento por ver al Chicharito. Y nos los encontrábamos en la semana. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo te fue? Dice, mal, ¿cómo crees? Se me fue la luz. No pude ver la televisión y se me fue 2 horas, la hora del partido, ¿no? Dije, bueno, Dios tiene sus formas. Y se perdió al Chicharito. Pero muchas de las cosas que tenemos nos hace ir para el monte. Porque nosotros la agenda con Dios se puede esperar. La agenda con mi carne puede darle la salida, ¿no? Esa es la más importante. Y a veces eso nos hace salirnos de ese campo. Pero, bueno, en ese trabajo del burro, Dios me dio una palabra. Ok, ya hablamos del burro como parte de ese instrumento. Dice que a veces es usado y ni siquiera se da cuenta de que es usado. Simplemente va en un gran evento, como en el caso de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le pide a su hijo y él, un hombre tan obediente, dice, bueno, pues vamos a hacerlo, tengo que entregarlo. Y agarra y carga su burro, le pone la leña y vámonos, ¿no? El burro iba a ser parte de un gran milagro y no sabía, simplemente lo cargaron, fue humilde, obediente y vámonos. Ese acontecimiento, pues Dios provee, Dios salva y le da la salida. Usó al burro, sí, el burro no sabía para qué, pero él estaba presente. La otra de Sansón. Sansón también habla de un burro, pero un burro descuartizado, ¿eh? Entonces agarró la quijada del burro y mató 1000 de sus enemigos. Dice que a veces usa lo inmundo para hacer su trabajo. Abigail, la esposa de Nabal, ¿se acuerdan? Había un rey ególatra, había un rey soberbio, un rey difícil, que había sido ayudado por David, había sido protegido por David, y cuando David va y le pide ayuda, le pide alimento, ¿tú quién eres, no? De a ti ni te conozco. Y bueno, ahí confronta a David y David se enoja mucho y se va David con ese pensamiento, como después de que lo ha ayudado tanto, ahora me dice que no me conoce, que no se acuerda y todo. Y entonces prepara su ejército para ir a darle en la torre a Nabal. Ni su ejército, unos poquitos nada más. Pero su mujer agarra y, más consciente de la situación, de que no iba a durar en ese momento de vanidad o de grosería, agarra sus burros, prepara sus panes y vamos, se los lleva y va al encuentro de David y le pide perdón. Y bueno, gracias a ello no se murió en ese momento este hombre. Pero ya iban prestos a darle en la torre. También fue involucrado el burro para prestar un servicio. Y bueno, lo que hablamos, 2 acontecimientos en los que me quiero enfocar. Uno es Balaam, que sí lo han de conocer, y otro es Jesús. 2 eventos donde hay un burro o una burra de por medio y hacen un trabajo dentro de lo que cabe hacer. Pero 2 eventos en que no vamos a platicar del burro, sino del hombre, ¿no? Ya el burro participa en esa parte, pero vamos a hablar un poquito del hombre. Balaam y Jesús. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Quién era Balaam? ¿Sí saben quién era Balaam? ¿Sí? ¿Un profeta? Bueno, era un agorero. Era un vidente, sí, y que se había hecho fama. Decía aquí
Él era originario de Petor, la zona de Mesopotamia, Jesús de Belén. Sus padres Beor, está en Números 22:5, y Jesús de José y María, bendecidos por Dios, ¿no? Su crecimiento, él realizaba esa profesión, ¿no? Era agorero, era adivino. No sé si ustedes conozcan algunos de ellos, pero van haciendo profesión, van haciendo tradición, van haciendo costumbre y van haciéndose nombre. Él creció así, vio, aprendió de la brujería, aprendió de ese trabajo y creció de esa manera. Y algunos le decían profeta, ¿no? Pero era adivino. Y esa fuerza o ese poder era porque había crecido con mucha certidumbre, ¿no? Todo lo que daban, preguntaban y acertaba y le daban su dinerito. Así se ganó su forma de vivir. Y así andaba. Yo no sé si conozcan ahora, México cada fin de año está buscando agoreros, ¿sí? Cada fin de año busca al adivino, busca aquel allá para que le diga qué va a pasar con México, ¿no? Qué va a pasar con su gente, con sus presidentes. Siempre andamos buscando soluciones. Dios no nos da nada de eso. Jesús, ¿cómo crecía? Dice la palabra que en estatura y en sabiduría. Tenía una educación que Dios lo estaba preparando para lo que venía más adelante, para lo que estamos ahorita por acontecer. Él era carpintero y su trabajo, una vez que comienza, es de salvación, ¿no? Dar a conocer la palabra, sanar, curar heridas y hablar al creyente. ¿Cuál era la convicción de Balaam? Balaam trabajaba, dice, por el borrego, ¿no? Por la comida diaria. Y tenía que buscar trabajo para que le conviniera y tuviera que llevarse pan a la casa. Jesús convivía con la gente. Balaam era reconocido como profeta porque este es un gran hombre y adivina y trae la palabra. ¿Y a Jesús cómo lo catalogaban cuando empezó el ministerio? Decían, no, pues este anda con los borrachos, anda con los glotones, habla con los ladrones. Diferente concepto, ¿no? Así como, híjole, y no vino a salvar al mundo y mira con quién anda. Sin embargo, cada uno en profesiones diferentes, ¿verdad? ¿Cómo era Balaam? Era codicioso, ya sabía o ya había aprendido a ganar el dinero, era envidioso porque tenía que hacer como él quería y bueno, también desobediente. Todo esto que les platico, la mayor parte está en Números 22, pero se los estoy haciendo a grosso modo lo que está. ¿Y cómo trabajaba Jesús? Decía que en obediencia, en mansedumbre, en amor, porque eso había sido instruido desde pequeño y en el momento que iba a desarrollar su ministerio, era con la autoridad del Padre venir a trabajar sobre cada uno de los afligidos. Y bueno, yo cuando me llevan a esta historia, me voy a la historia de Números, sobre todo con Balaam, empiezo a ver la historia de Balaam y lo manda a traer un rey. Un rey se llamaba Balac y que anteriormente había sido como que o se sentía despojado de la tierra que había tenido y quería recuperarla. Y dice, no, pues yo quiero que vayan a traer a Balaam para que venga, interceda, me maldiga a este pueblo y lo maten, ¿no? Y quiero que lo hagas, va. Entonces van y buscan a Balaam y pues aquel señor en su casa a todo dar, lo buscan, oye, mi rey quiere que vayas, quiere que le ayudes a maldecir un pueblo. Y pues el otro que hizo, iba de un rey, dice, no, pues aquí ya sacamos para todo el mes. Entonces dice, pues déjame ver, ¿no? Porque también se da su parte interesante. Déjame ver, dice, pues voy a ver qué Dios me dice. Qué Dios me dice y ustedes descansen hoy aquí, les presto parte de mi casa y yo mañana les aviso. Y pues ya pasan la noche, al siguiente día, pues ¿qué creen? Que el Señor no me da.
No me dice, así es que regrésense porque no tengo palabra para ustedes. Y ahí van los ayudantes del rey para atrás. Van de nuevo. Pues el rey, no. Tienen que traer a ese profeta para que maldiga al pueblo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a llevarles otros más ricos que esos, ¿no? Que lo halaguen, que le muestren toda la ofrenda que yo puedo darle si viene y me maldice. Y llega igual, oye, pues ya venían otros de más estatus, ya le decían, oye, quiere que mi rey, que vayas y que... Y dice, no, pues déjame ver, ¿no? A ver qué me dice el rey. Dios, dice, y si me dice que sí, pues voy con ustedes. Y bueno, ya fue, dice, y al otro va y se pone con Dios a cuentas ahí, a ver qué le dice, y Dios le dice, sí, ve. Imagínense que te va a decir Dios, ve y maldice a mi pueblo. Imagínense cómo se va el profeta ahí delante de Dios. Oye, ¿quieren que me maldiga a tu pueblo? ¿Qué decimos? No, pues sí, ve, córrele. No, Dios le dijo, no lo vas a maldecir. Es un pueblo que yo ya bendije y tú no lo vas a maldecir. Dice, pero ve con ellos y le vas a decir lo que yo quiero que les digas. Entonces dije, bueno. Y en la cabeza de Balaam yo dije, bueno, a lo mejor hay chance, ¿no? De hacerle. ¿Cuántas veces no nos pasa así? ¿Verdad? Que Dios habla palabra y dice, bueno, pues a lo mejor quiere Dios que le haga yo por este lado. No oímos la versión completa y nos vamos como Balaam. Dice, a lo mejor quiere que yo le mueva por acá. Y fue Balaam, dice que preparó su burro, ya salió con la gente. Y más adelante dice que ya cuando van, dice que Dios se enoja con Balaam. Se enoja. Dije, primero lo manda, le dice que vaya con ellos. Y luego ya que va con ellos, se enoja. Le digo, ¿qué pasó? Pues resulta de que en todo ser humano, como dicen, ya va Balaam evaluando las regalías y va evaluando el compromiso, ¿no? Porque Dios le dice que no lo va a maldecir y él dice, si lo maldigo me dan tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le puedo ayudar a Dios para cumplir con esta gente y que yo no salga maltratado, que sea bendición? Y pues en ese pensamiento codicioso, Dios le dice, no lo vas a maldecir. Y se le presenta, ¿a quién creen? A los dos, ¿no? Manda uno de sus ángeles ahí y se le para enfrente. ¿Y quién lo ve? La burra, ¿verdad? Se da cuenta de que le mandaron ahí, está enfrente y Balaam no ve. ¿Por qué no ve Balaam? Porque está pensando más en lo que va a perder o va a dejar de ganar que en lo que le está mandando Dios. Pero la burra tiene ese discernimiento y dice, este sí me va a matar, ¿no? Porque lo ve con semejante espada, me va a matar. Y Balaam se enoja porque la burra se le desvía. Dice que hace 3 desvíos durante el camino, porque el ángel, imagínense, se le para enfrente y la burra agarra para el otro para abrirle camino y se le para al otro lado y no, ya con la espada está canijo. Hasta que llega un momento donde el ángel se para y ya no hay paso. Ya no pasa el burro, ni el otro, está parado aquí. Y a ver, ahora ¿para dónde le jalas? ¿Se asemeja algo con nuestra vida? Sí, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la burra? Prefiero que me golpee el que traigo encima a que me mate el que está ahí enfrente, ¿no? Y trae un discernimiento la burra. Dice que fue más la mirada de la burra. Y el otro se enojó porque va emocionado y de repente la burra se te desvía y dijo, oye, vamos para allá, ¿no? Y empieza a golpearla hasta que la bendición de Dios se pone y hace hablar a la burra, ¿no? Imagínense que la burra te hable. Esas maravillas que solo Dios puede hacer, ¿no? Que te hable y que te diga qué es lo que está pasando. Y hasta entonces dice que hubo revelación en ese profeta que le pudo abrir los ojos y se dio cuenta. Pero qué historia tan llevada a la vida cotidiana, en que puede darte una palabra y que te puede decir, está bien, ve, pero vas a hacer lo que yo te digo, ¿verdad? No vas a hacer lo que tú quieras, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y va, pero ya va pensando
o ya vamos pensando de qué manera podemos hacer las cosas mejores, ¿verdad? Porque Dios a lo mejor no sabe lo que me pasa realmente, entonces te dice, yo te voy a enseñar cuál camino está mejor, ¿no? Si ya me mandaste para allá, ahora vamos a ver que todos salgamos beneficiados. Entonces llegas, te enfrentas al ángel y entonces se le abren los ojos a Balaam y dice, cuando lo ve entonces se da cuenta y dice, perdóname, ahora sí que no sabía lo que hacía, ya te vi, me doy cuenta que estaba haciendo mal, o se le abren los ojos, pero dentro de su pensamiento, ¿qué dice? Pues la regué, me arrepiento y solo, pues me regreso. No, dice, si quieres ya no voy, por mí no te preocupes, no era por mí, era por obedecerte a ti, pero si no quieres, no voy. Y bueno, tuvo que pararse y llegar ahí, ¿no? Cuando llega con Balac, pues siempre le dice que no lo va a maldecir, Dios le ha ordenado que no puede maldecirlo, y en esa parte el otro se enoja mucho porque no lo va a maldecir, porque no le va a regresar su tierra, imagínense, ¿no? Y en Jesús, ahí vamos a dejar tantito. Jesús, bueno, viene esa parte, es acusado de que es un rey de salvación, de milagros, después de todo lo que ven, pero a la gente no le gusta que se junte con los borrachitos, ¿no? No le gusta que se junte con los mentirosos, con los robadores. Cuando Jesús les hace la aclaración, ¿quién necesita más salud? Si el enfermo o el que está sano, pues yo no sé si queda clara esa parte. El chiste que él sigue dando esa palabra. Pero ¿cuántas personas tuvo que recoger en el camino? Yo creo y me pregunto, ¿no sabemos que Jesús ya conocía las vidas de cada apóstol? Cuando él escogió, dijo, este pescador me lo llevo, recogedor de tributos me lo llevo, a Judas me lo llevo, a todos y cada uno, ¿no? Él ya sabía, ya conocía los corazones, ya sabía cuál era la reacción inmediata. Tuvimos la oportunidad de ver cómo se describía el corazón de cada uno y era tremendo. Pedro mismo, ¿no? Pedro era arrebatado. Sin embargo, él lo jaló, tuvo que hacer un trabajo en todo su rebaño, ¿no? Todo su rebaño había que prepararlo, había que discipularlo, había que hacer lo que fuera. Y ese era el trabajo que hacía. Cuando él tuvo ese soporte de esos siervos, de esos discípulos, pues él hacía un ministerio y los otros lo seguían para seguir aprendiendo. Aún en el tiempo de preparación, yo me pongo en la vida de Pedro. Hay muchos que me fascinan, pero Pedro, cuando Dios lo confronta en esa parte antes del arresto, que le dice, ¿qué le pregunta? ¿Me amas, Pedro? Que dice, sí te amo, Señor, tú sabes cuánto, ¿no? Yo doy mi vida por ti. Y otra vez le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí te amo, pues cuida mis ovejas. Y la tercera vez se irrita, era su temperamento de Pedro, ¿no? Ya, ¿qué te traes conmigo, no? Ya te dije 2 veces. Y en el matrimonio así le hacemos, ¿no? La mujer cuando te pregunta, oye, ¿me amas? Sí. No, pero dime bien que me amas. Sí te amo. No, pero bonito. Pues es que no siento. Así dice, ok, pues ¿qué quieres? Y a veces en esa forma de trabajar, ¿verdad? Pero la otra parte, ¿no? ¿Cómo va a responder? Con enojo, con dificultad, porque no ha sido preparado. Y a veces en ese proceso tuvieron que pasar muchos. Cuando Pedro se da cuenta del significado de esas palabras en el momento de llevar la verdad, se da cuenta de la parte que falló como hombre. Pero tuvo un momento de redención, de humillación y de restauración, ¿no? Y Dios lo llevó a hacer mucho más cosas, más grandes que esas. Dios cumple el propósito, sí, cumple el propósito. Ha trabajado, ha traído sanidad, ha llevado sus milagros. Y bueno, viene ese proceso tan difícil. Decía Balaam, desobediencia, ceguera por la codicia. La burra que llevaba tiene una visión, no le hace caso,
lo lleva por un camino, no le hace caso, lo lleva por otro, no le hace caso, hasta que por fin ya está al borde de la muerte y por fin abre los ojos, ¿no? A veces hay personas, hay siervos que nos están hablando y no les hacemos caso. A veces hay siervos que nos están ministrando la palabra, pero no sienten que es la que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren que les digan otra cosa, u otra forma, o lo que ellos esperan, y Dios les habla de una manera y no les gusta, y andamos buscándole las formas. Y nos pasa como a Balaam. Es lo que yo quiero, lo que yo necesito, o digo que necesito. Y si no me das eso, pues no me sirve lo que me das, ¿no? Entonces tuvo que llamar Dios a su corazón, hacerle ver la realidad, y aún así se examinó su corazón. Yo no sé si tuvo esa parte de poder caer en esa humillación. Yo creo que no, porque en el siguiente capítulo lo matan, y lo matan por llevar al pecado al pueblo de Israel, ¿no? Que hizo que las mujeres se fueran con los hombres, contaminar, y cuando viene Josué agarra con todos y le toca el mismo Balaam. Con Jesús dice que venía a cumplir, ¿no? Nos dio la oportunidad. Dios era tan grande, dice Juan 3:16, tan grande el amor de Dios que se presentó en forma de hombre, ¿no? A cumplir y a entregar a alguien por el amor que nos tiene, a que diera en sacrificio, a cumplir con la ley y a darnos esa bendición tan grande. Y a cumplir esa ley. Entonces viene en esa misión y cuesta llegar como un Mesías humilde. Imagínense despojarse de un reino, un trono, venir y ponerse a la altura de los hombres, y que nadie te conoce, y que tienes que mostrar la verdad, tienes que mostrar el amor, y cuesta trabajo. Porque cuando vienes, presentas el amor de Dios, no lo que tú quieres. Esa no nos gusta, ¿no? Nos gusta más que nos halaguen, así como a Balaam, que nos digan de cómo va a ser el movimiento, para dónde tenemos que ir y cómo nos va a convenir. Yo le preguntaba a otra persona, le digo, tú cuando vas a pedir un trabajo, o cuando ofrecen un trabajo y te presentas, yo cumplo con los requisitos, ¿no? Y llegas al trabajo y ves, te va a entrevistar el puesto, y ¿qué es lo primero que tú preguntas? ¿Cuánto voy a ganar? Yo cuando fui a contratar hace muchos años, me acuerdo que fui a la central, porque ahí están, parece que los siembran, y cuando te paras ahí que vas a buscar trabajadores para ese panal, cómo se te amontonan. Y lo primero fue eso, ¿no? Quiero electricista, decía yo. Y me dijeron, yo puedo, yo soy. Todos eran maestros, ¿no? Ninguno era chalán, todos maestros. Ok. Dice, ¿y qué sabes hacer? No, ¿cuánto me va a pagar? Dime qué sabes hacer. Y a veces así llegamos, ¿no? Dime, yo puedo, yo trabajo. ¿Qué tengo que? ¿Cuánto me vas a dar? ¿O qué va a ser mi bendición para ver si le entramos, no? Porque si no hay bendición, como por gusto, ¿de qué vamos a trabajar? Y yo creo que el siervo, el pastor, cuando trabajamos aquí, es el amor. Es la bendición de un premio que ya Él nos dio a los que queremos estar aquí. ¿Sí? No es algo que tenga todavía que negociar con nosotros. Ya sabes cuál es la bendición. Decía, vas a llegar, vas a estar de un lado o vas a estar del otro. Ahí que vas a negociar, ya no hay para dónde, ¿no? Que mi amigo me dijo que fuera para allá y pues yo le obedecí porque pues me convenía, ¿no? ¿Y tú qué hiciste, no? Fui y no me gustó y la regué, pero ya no me regresé. Ahí me quedé. En el matrimonio también es igual. Es un trabajo diario. Dice que Dios habla del amor al prójimo. El matrimonio es la expresión más grande del amor al prójimo. Ahí tienes que amar a tu prójimo porque lo tienes que amar. No hay otra. ¿Sí? No te puedes pelear como tu prójimo. Y es como trabaja realmente en el matrimonio. Y nos cuesta trabajo amar al prójimo, ¿verdad? Cuando estamos de buenas y todo, pues qué feliz el prójimo. Pero cuando no caminan las cosas,
hay que amar al prójimo, ¿sí? Le decía cuando venía para acá, tengo que amar a mi prójimo. Me dice todo lo que fallé, todo lo que no hice bien, está bien. Y todo, y luego ya ahorita, no, es que no te pusiste, olvídalo, ya estamos aquí. Me revisa hasta cómo venimos vestidos, si comí, si no comí, si qué pasó, lo otro, todo. Y cuando nos dan el mensaje igual, dice, ahora que Lucy es, bueno, ¿me ayudas? Comparte, sí, comparto. Y estamos en esa parte, ¿no? Que Dios nos ministre, que Dios nos dé palabra, está bien. Y ustedes, bueno, las que son mujeres, yo que saben, los que son hombres también, cuando uno está esperando una palabra de Dios y tienen a la mujer al lado, ¿qué pasa? La mujer dice, ¿qué te dijo? Dime, porque no me dices nada y está serio y yo no veo acción. Pues es que ya me dijo, pero ¿qué te dijo? Y entonces no sabes si decirle, porque si le dices va a estar peor, ¿no? Ya, a ver, ya te dijo, ¿y por qué no lo haces, no? O por qué no te ha dicho las cosas, sigue trabajando. Y bueno, Dios habla en esa parte. Dios ha sido bueno, ha sido un trabajo fuerte. Y lo que dice más adelante, ¿qué le costó a Él el poder dar por nosotros? Un sacrificio, ¿sí? Él venía a dar esa redención a través de su sangre por cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos en todos los acontecimientos, ¿estás dispuesto a dar la vida por alguien que te ha hecho daño? Porque esa es la parte que nos preguntamos, ¿no? Hace unos días hablaba Caro de un chavo, decía Lucio, ¿de qué adolecen los adolescentes? Un chavo que ya estaba maquinando las cosas, un día se presenta en la escuela, entra tranquilamente y él ya sabía qué iba a hacer. Él esperaba que las maestras con las que no había podido lidiar o conciliar le dijeran algo para él poder tener un justificante. Y sí, ese día hay un incidente, el otro se enoja y busca el momento, ya lo planeó, ya lo hizo y busca el momento propicio, ¿no? En el momento que él tiene la oportunidad, va y saca de su estuche de violín, llevaba su violín ahí, saca una K-45 y va y enfrenta a las dos maestras. Y ahí acabaron las dos maestras. ¿Y qué dice la ley? Pues como es menor de edad, a lo mejor ni 3 años se va a pasar encarcelado. ¿Y qué van a decir los muertos? Pobrecito, no sabía lo que hacía. Y el papá, el abuelo el padrastro era el que había estado en el ejército, tenía esa arma ahí, y pues yo creo que le había enseñado a usarla. Nada más no sabía cómo usarla o en qué momento usarla, pero él fue, hizo lo que hizo. Y cuando te enfrentas a ese tipo de acontecimientos, cuando enfrentas a un violador, cuando enfrentas a un ladrón, ¿qué es lo que tú respondes, no? Que Dios le dé otra oportunidad, ¿cómo se la das? ¿En qué forma puedes compartirle a una persona así? Y lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer porque Dios viene por todo y a todos comparte. Y a veces nos cuesta esa parte trabajar. O a veces fuimos domesticados como el burro, de una manera muy criolla, muy salvaje, y nos costó, ¿no? Nos costó golpes, nos costó muchas andadas, te vas a ir por aquí derechito y golpes y hasta que el burro entendiera por dónde era, ¿no? Pero no entendemos cuál fue el proceso, por qué tuvimos ese proceso. Y luego se nos aparece la gente, decía aquí a Víctor hace rato, Lucio, a la que tenemos que compartirle y la queremos tratar como fuimos tratados nosotros, ¿no? Porque nosotros fuimos duros, rebeldes, pero este burro tiene que entender con el mismo razonamiento que yo lo hice. Y vamos a hacerlo igual, ¿no? Para que entienda. Si yo entendí, él va a entender. Pero Dios no nos llamó de esa manera. Yo creo que cada uno tuvo un trato especial y a eso vino. A usar
también con alegría, hubo momentos de gozo, hubo momentos de tristeza, hubo momentos en que decían que Dios no era posible hacer un milagro y se los hizo a muchos de ellos. Y aún así, bueno, la parte de respeto y aclamación costaba trabajo. ¿Y en qué termina después de un proceso como hoy? Domingo de Palmas. ¿Cuál es el simbolismo, decía, de un proceso de un Domingo de Palmas? Cuando él entra en ese burrito, es aclamado, es vitoreado, y hosana al rey y todo, ¿no? El simbolismo es en que entras en paz, en un burro que promueve la paz. Es una humildad, vas como un rey en un burro que simboliza la humildad. En esos tiempos, lo más prudente o viable en esa parte de que entrara un rey era en un caballo, ¿sí? Un caballo porque era un caballo de guerra, era un caballo que le representaba el poder, y él no, él usó el burro porque ese era su destino. Y bueno, va, y la gente decía, pone palmas, palmas, palmas y hosana y bendito el rey y todo, ¿no? La gente se gozaba en esa parte. Y Dios nos dice a veces cuánto estamos dispuestos a poner esas palmas delante de Él. Él viene a dar cada año ese recuerdo a nosotros, ¿no? Que todavía cargamos con algunas cosas. Esas palmas todavía son soberbia, todavía hay orgullo, todavía hay necedad, todavía nos pasa como a Balaam, o todavía nos pasa como al burro que agarra para el monte, porque nuestra prioridad o nuestro propósito no sigue siendo Dios. A veces ya sacamos un milagro y con eso nos quedamos, ¿no? Ese es mi milagro, ya lo tuve, qué bueno, ya sané esa parte, sané entre comillas. Ya puedo decir que estoy a gusto y pues ya ahorita no te necesito, y guardamos a Dios por ahí en un cajoncito para cuando venga a aparecer y nos lo llevamos para otra ocasión. Para Dios tan importante el haber entrado como ese rey triunfal, y que cada persona que pueda entrar que pueda estar en esa entrada, que pueda poner esas palmas también de humillación, esas palmas que nos cuestan trabajo, esas palmas que nos cuestan gozar de ese vivir en Dios. Hemos aprendido también que el gozo en el ministerio no significa una crisis de estar aquí cada 8 días sufriendo el ministerio. Así como el matrimonio, ¿verdad? Se sufre el matrimonio. A veces el ministerio duele igual. Y a veces queremos compartirle o contagiar a los hijos de ese gozo. Y imagínense ustedes si van y le comparten a sus hijos y le dicen, oye, congrégate, hijo, te hace bien, Dios bendice, Dios da esto, te da alegría, trae paz. ¿Y cómo ve nuestra casa? ¿Cómo ve nuestra casa el hijo? Dice, si esto es lo que bendice, no, yo no quiero de eso. Ya lo vacunamos nosotros. Dice que para contagiar de ese gozo debemos estar contagiados nosotros, preparados de que lo que le voy a decir a mi hijo es porque yo lo recibo y te lo puedo expresar, y que puedo estar gozoso, y que si me he rendido con Dios, me ha enseñado Dios a caminar y lo puedo expresar con gozo. Decía que hay tiempo de vacas flacas y estoy en gozo, y hay tiempo de vacas gordas y estoy en gozo. También lo decía Pablo, ¿verdad? A veces hablaba de las ofrendas, les agradezco mucho las ofrendas, pero estoy gozándome aquí donde estoy, ¿no? Que era la cárcel. He aprendido a tener y a no tener, he aprendido a comer y a no comer, y me gozo de todo eso. Y cuando nosotros tenemos a Dios en esa parte, es porque hemos aprendido a gozarnos en eso. Y todas las etapas que nos da a expresar en jóvenes, los niños son unas esponjitas. Pero a veces instruimos más como padres en un testimonio que en una palabra que le damos.
¿sí? Podemos decirle 1000 cosas al hijo, pero si nuestro testimonio es diferente, créanme que lo único que vamos a hacer es a vacunarlo para que no haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Antes decían lo clásico, ¿no? Dile, llegaba el cobrador, dile que no estoy, no he llegado. Y luego el hijo inocente dice, mi papá que no está. Bueno, ¿qué le enseñamos? ¿A no decir mentiras? No le enseñamos a decir mentiras. Situaciones en cómo tratamos o cómo debemos de tratar a la mujer. No le grites, no le hagas desmanes, atiéndela, dale su lugar. ¿Y qué hacemos con la esposa? Dice, conozco un matrimonio que le dice, no, es que no me gusta nada de lo que cocina. Digo, ¿y luego qué te gusta? Dale para que haga de lo que te gusta. No, mejor yo como afuera, dice. Miren, qué sacrificio. ¿Sí? Entonces, ese lijar diario con el mismo siervo, a veces la entrada triunfal, hay una fábula, no sé si la recuerden, de Jesús y el burro, ¿verdad? Donde va pasando Jesús y todo el mundo lo está alabando, y el que se siente alabado es el burro, ¿verdad? ¡Ay, qué grande! Me siento re bien traer al Señor y mira cómo me están vitoreando. Y cuando regresa y le cuenta a la mamá, le dice, oye, hoy fui a llevar a un señor a tal lugar y la gente me clamaba y me hacía y todo. Y la mamá lo bajó, dice, espérate, no es así. No era a ti a quien estaban glorificando, ¿no? Era el Señor que llevabas arriba. No, que sí. Digo, bueno, vamos a hacer otra prueba. Ve otra vez y te metes por el mismo camino y a ver si... Y no pasó. Resulta que no pasó, ¿verdad? Y en la vida diaria nosotros nos ha tocado ver grandes ministros de la palabra, señores que luego la leen aquí. Bueno, la leen acá porque ya ni la tienen aquí, pueden hablar de versículos. Así como el pastor Lucio luego saca, dije, qué bárbaro. Y luego que nosotros decimos, no, es que ya no aprendemos nosotros, ya no se nos pega. No, sí, es un trabajo constante. Pero a veces decía, el burro que va carreando la computadora cree que ya es por él el que está la gente o el auditorio lleno, ¿verdad? Que abre y que puede decir y le dice el pastor, oye, léeme aquí, y abre y lee la palabra. No, pues yo ya soy del tamaño del pastor, ¿no? Ya puedo, yo ya puedo dar palabra, ya puedo llevar mensaje y ya puedo hablar, ¿no? Ya puedo convencer a los demás. Y cuesta mucho trabajo. Y a veces no quiere estar uno en la calidad de burro. Se revela, ¿no? Dice, Señor, pues ya cámbiame, ¿no? Ya dame otro lugar. Antes nos comentaba uno de los maestros, líderes maestros, nos decía, ¿saben cómo empecé yo? Acomodando sillas. Ese era mi ministerio. Y era el mejor, ¿no? Rápido acomodaba las sillas, cuántas personas vienen y vamos a dar el lugar. Y limpiábamos y acomodaba, era excelente acomodador de sillas. Ya terminé, hice todo y algún día venía un cambio para mí. Dice, oye, ¿vas a ir a esta iglesia? No, qué bueno. Ya vieron mi trabajo, me van a reconocer, yo creo que me dan otro lugar, ya sabes cómo llega ahí decía que el burrito ya preparado. Y llegas a la iglesia, le dice, hola, ¿qué tal? Se presenta, soy tal, vengo de tal lugar, me mandaron acá, que a servir con ustedes. Y dice, ¿qué crees? Nos hace falta una persona que acomode las sillas en este lugar. Y bueno, era bueno para lo que hacía. Y aún la gente que es buena para el trabajo que Dios le ha dado, pues es bendecida por Dios. Es bendecida por Dios y Él es el que da. A lo que cierro aquí, Números 23, 20, con lo que se llama el trabajo de esta mañana que Dios me ha dado. Dios te bendice. Cada que vienes y escuchas una palabra, tú la tomas. Al pueblo de Israel le costaba perder esa mentalidad de esclavitud. Él venía de un pueblo donde era esclavo, donde había sido difícil su vida. Cuando Moisés viene y le salva y le dice que vienen al rescate de ese pueblo,
A él le costó trabajo. Un trayecto que hubiera llegado a la tierra prometida en 11, 13 días, les costó 40 años. Porque no quisieron entender que no eran esclavos, que eran libres. Y ese proceso tuvo que pagarse con la muerte. La gente que no quiso cambiar de esclavo murió y venía la generación nueva. Una generación también que decía que no había oído hablar de Dios, de ese Dios que hacía maravillas, y también se perdió. Cuánta responsabilidad como padres cuando no compartimos de esos milagros en casa, ¿verdad? Yo oigo ahorita con Víctor que viene su familia, ¡wow! ¡Qué milagros! Qué milagro poder compartir de la palabra, que puedas hablar y que pueda llegar la semilla y la gente se pueda animar y que pueda venir a tomar la parte que le toca. Dios le dio a su pueblo una tierra, dice que fluye leche y miel. ¿Cuál era el único encargo que Dios le daba? Hay que tomarla, ¿verdad? Tienes que ir a agarrar, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ir, ¿no? No, pero están grandotes. No, pero tienen armas. No, pero es... ¿Cuántos pretextos ponemos a veces para tomar la tierra? ¿Cuántos obstáculos ponemos nosotros cuando Dios nos encomienda algo? Y bueno, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios te ha dado bendiciones, ¿sí? Él ha ordenado bendecirte, ¿sí? A ti te toca hacer la parte que corresponde, tomar esa bendición y creerle a Dios en esa bendición. Dice que creemos en Dios, sí. Ahora créele a Dios que Él está hablando para ti y para tu familia, para tu descendencia, y te ha dado esa bendición. Hay que ejercerla, hay que estar. ¿Qué dice más obediente? Lo que nos han más adelante, que seamos obedientes. ¿Sí? Nada más dice, seamos obedientes. ¿Es fácil? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos portar bien? ¿Qué no es lo que debemos hacer? ¿No es lo que le pedimos a los hijos? ¿Que se porten bien? ¿Y nosotros no podemos? Decían que era más difícil quitarte la cáscara de todo lo que te has echado encima, que no ha sido correcto. Pues hay que quitarse esa cáscara, duele, sí, hay que quitarse la cáscara. Hay que dársela a Dios, hay que llevarla a la cruz y decirle, Señor, yo no puedo con estas. Ayúdame a quitarlas, pero hay que dárselas. Porque si le digo a Dios, no, pues aguántame tantito, déjame traer esta porque todavía como que me puede servir, ¿no? Y ahí la andamos cargando. Y lo único que hacemos es resistir a la bendición, porque no estamos decididos a quitar todo lo que nos estorba. Dios ha ordenado bendecirnos. Ustedes a obedecerla. Yo también. Y el otro punto, Hebreos 6, del 10 al 12. ¿Qué nos dice? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. A Dios no se le olvida nada, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. No puede haber cambio. Como hoy entramos, decía Lucio alguna vez, acá se siente calor. Allá se va sintiendo tibio y hasta el final a lo mejor se siente frío o en medio frío. Y ahorita antes de empezar la plática tenía frío, ya no tengo frío. Ya se me quitó. Hasta el fin no puedes empezar de una manera y terminar de otra, ¿verdad? Dios quiere tu corazón de la misma manera que entras y mejor o igual cuando tú terminas. ¿A qué estás dispuesto a darle? Para plena certeza de la esperanza. ¿Y qué más? A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan sus promesas. La fe y la paciencia. Y a veces nos cuesta pedirle a Dios paciencia. ¿Ustedes saben qué trabajo es pedirle paciencia a Dios?
tenemos que trabajar con tribulación y no nos gusta. Tenemos que meternos varias veces al fuego y tampoco nos gusta, ¿no? Decimos, no podemos brincar este pedacito y pasar al otro lado para que ya no. Porque Dios siempre nos quiere enseñar. Y dice, la paciencia y la fe heredan las promesas. ¿Con cuáles se quieren quedar ustedes? ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la paciencia con la que se quieren quedar? Y bueno, con esto termino. Cada uno de nosotros, decía el pastor al principio de esta reunión, sabe qué tiene, sabe de qué le duele, se acongoja o le lastima para caminar. Cada uno tiene que poner delante de Dios lo que le duele, pero también qué es lo que está pasando para que le duela, ¿no? Es que me lastima el zapato, sí. ¿Qué te lastima del zapato? Es que traigo una piedra, hay que sacar la piedrita. ¿Ah? Es que está apretado de esta manera, me molesta, pues hay que ver quién lo horma. Oye, es que yo no puedo caminar porque la palabra es así. A veces no nos gusta, no nos agrada lo que nos dicen, pero es la verdad. Viene de un libro de sabio. Y él no se equivoca, él tiene ahí la palabra para cada quien. Y es la mejor razón para poder consultar. Y a veces podemos tener días orando y no leemos y la palabra no la tiene ahí a la mano. Yo recuerdo cuando empecé en esto, yo decía, bueno, yo quiero. Fíjense, cuando yo aprendí, dos cosas revoloteaban en mi cabeza, ¿verdad? Yo quería aprender de Dios. Una, poder pelearme con mi mujer, porque ella sabía mucha Biblia. Dije, no, pues yo voy a aprender. Dije, si he aprendido de todos, voy a aprender de la Biblia, si ya peleo con mi mujer a gusto. Y la segunda, decía yo, bueno, voy a aprender porque mis suegros hablan cada cosa, eran testigos de Jehová. Decía, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero tampoco Dios me dio la oportunidad de hablar. Alguna vez ellos preguntaron, en una ocasión que los visitaron, preguntaron una inquietud que tenía. Y me dice, a ver, Toño, ¿cómo ves esta palabra? Dios dice así, asado, asado. Yo ya más o menos había leído, todavía no estaba bien. Y dije, no, pues la interpreto de esta manera. Y me dice mi suegra, ¿verdad que sí? Entonces la persona que nos está instruyendo no es lo que dice que es correcto, no. Bueno, para mí es esto, no sé para ustedes, ¿no? Y bueno, más adelante yo seguí preparándome, seguí estudiando y todo, y ya no llegó la oportunidad, ¿no? Se hace uno viejo, luego ya no hay tiempo de pelear, no hay tiempo de ver diferencias, ¿no? Cuando vemos con el esposo, yo le decía, al final, todo un proceso que a veces como esposos nos la pasamos peleando, 20, 30, 40 años, y cuando ya queremos empezar a querernos, pues ya ni ganas tenemos, ¿ah? Para nosotros fue un martirio los primeros 10 años sin conocer a Dios. Como dice Lucio, ya nos conoció como trabajando para matrimonios. Pero fue un martirio. Pero sí, algo que nos llevó a todo esto fue decir, ok, Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios fiel. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo no quiero es seguir viviendo lo que yo tengo ahorita. Yo quiero vivir lo que tú me ofreces. Así como dicen amor, así que le puedas decir a mi esposa, te amo. Porque cuesta trabajo decirle a la esposa que la amas, ¿no? No sé por qué cuesta trabajo, pero al hombre siempre le cuesta decir te amo. Y pues sí cuesta trabajo. Yo me enteré de sí cuesta, ¿no? Decirle me amo. Y a veces la mujer es lo que espera, que le digas que la amas, ¿no? Y no, sí, ya te amo, ya vete para allá, ¿no? Dile bien. Dile bien. Y fueron 10 años tremendos que no conocíamos. Dios nos ofreció eso, nos dio instrucciones, tienen que portarse así, así, asado. Y estuvimos un tiempo, hagan de cuenta que metidos en una casa de campaña, ahí metidos, toda la familia.
instruyéndonos, preparándonos. Primero teníamos que sanar nosotros y luego tratar de compartirle al mundo. Y Dios fue bueno. Dios fue bueno. Podemos conocer esa verdad del amor, esa verdad de la palabra, que ahora cada que tenemos oportunidad de compartir con un matrimonio que quiere, un prematrimonial también que quiere, de diferentes circunstancias, uno que quiere hacer y el otro que apenas va a empezar. Pero nos da frescura por un lado y nos lleva a la parte que no queremos, que nos cuesta, ¿no? Pero Dios es bueno. Yo le digo, todos los que estamos aquí venimos por aprender. Todos los que estamos aquí venimos por servir. Aquí nos dice, hay promesas que Dios nos da, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que tener fe, hay que tener paciencia. También un llamado. No deseo el lugar de estar aquí del pastor. Sé que todavía no es para mí, ni sé cuándo es mi tiempo, ni lo estoy pidiendo, porque es una gran responsabilidad. A veces con una plática, yo creo que Dios te confronta. Hay personas que dicen que no, en la mañana se levantan, a las 10 ya están dando la conferencia, yo no sé con qué. A mí siempre me ha costado prepararla. Y si me ha costado a mí, imagínense mi esposa que me ayuda. A ver cómo vas, cuál avance tienes, ya tienes, no tienes. Sí, me va calificando. Sí. No, ella me va poniendo en la dirección. Si me quiero de salir es como el burro. ¿Dónde vas? Es para acá. Sí. Pero bueno, Dios es bueno. Dios usa a veces metáforas y alegorías para darnos ese entendimiento. ¿Cuánto estamos en la posición fuera del camino? Dice que para que Dios pueda bendecir, nosotros debemos ponernos en el camino. ¿Y cuántos estamos dispuestos a ponernos en el camino? Hay otros que ya nos sentamos y vemos pasar, ¿no? Ya no nos toca esa parte. Pero hay otros que queremos estar, hay que ponernos en el camino para que Dios vaya ministrando. ¿Cuál es tu vida actual? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú quieres hacer realmente? Siempre tenemos motivos, siempre tenemos anhelos y siempre tenemos proyectos para adelante. Dios, ¿cómo está en esos proyectos? ¿Cuándo involucramos a Dios? Y para todo hay que poner, a Dios en el centro de lo que queremos. Ustedes ya lo pusieron. Yo ya aprendí a hacerlo desde hace mucho. Fueron muchos coscorrones los que nos da. Más en la vida diaria que en la vida espiritual. También nos toca en la vida espiritual. Y a veces servimos y no hacemos lo que estemos aquí por paciencia y con fe, no. Queremos que nos agradezca, ¿no? A ver qué hicimos aquí. O sea, lo hiciste bien, lo hiciste mal, pero dime algo. Para Dios no hay ese problema, porque Dios ya conoce tu corazón. Dios ya sabe cómo lo hiciste, con qué fin lo hiciste y cómo te va a bendecir ese esfuerzo que tú has dado cada día. ¿A qué estás dispuesto a darle? Hoy que celebramos ese domingo de Palmas, ¿qué estás dispuesto a poner para que Dios pase sobre él? Los problemas ya los conoce, pero lo que tú tienes que te estorba, ¿qué le vas a dar a Dios? A veces no es el daño que tienes, a veces el problema es que no quieres soltar lo que te hace daño. Y si tú ya te das cuenta que te está haciendo daño, hay que soltárselo a Dios, hay que llevarlo a la cruz. Él es el que se encarga de eso. Hay que ponerlo ahí, hay que tener carácter, hay que tener esa disciplina para ponerlo delante de Dios. Y Él va a hacer, Él va a cambiar. ¿Qué le ponemos? Yo le voy a decir, Señor, me duelen las piernas, me duele el estómago, me duelen los brazos. Dice que cuando llega uno a nuestra edad, ya se levanta viendo a ver qué cosa no le duele, porque todo lo demás duele, ¿verdad? Todo lo demás duele. O que se va uno con la edad volviendo crujiente porque todo truena. ¿Sí? Entonces, yo lo que hemos aprendido es a gozarnos en el matrimonio como pasan los años. Los dos envejecemos, ¿sí? Uno no se hace más viejo que el otro,
Porque a veces el hombre dice que quiere cambiar modelo porque ya se le hizo viejo, pero él no se ve en el espejo, ¿eh? Que también está igual, ya es un modelo que no tiene refacciones. Para Dios, el deleite de todo esto es aprender a vivir cada una de las etapas que tenemos. Así como también podemos transmitir a cada hijo. Hay que vivir cada una de las etapas. Hoy eres niño, goza tu etapa como niño. Hoy eres adolescente, disfruta como adolescente. Hoy eres ya joven, ¿sí? Pero a veces queremos brincarnos las etapas. A veces no queremos estar ahí. Pero tenemos que ser obedientes, queremos las promesas, hay que obedecer y hay que ser fieles. ¿Sí? Bueno, Padre, bendito seas, mi Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio, por tu amor, por ese cariño que tienes a todos los que pueden estar delante de ti y que tú les instruyes para hacer bendición, Señor, en todos los que oyen, los que escuchan y los que están dispuestos a recibir y hacer que esa semilla pueda dar fruto, a multiplicarla, Señor, no solo en su vida, en su matrimonio y en su familia y aún más en todo el entorno que cada uno puede tener. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, hay mucha necesidad en nuestra persona, pero aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser valientes para exponer todo lo que nos hace daño y todo lo que queremos cambiar, que ya nos estorba, para ser mejores cada día. En tu corazón maravilloso y hermoso, Señor, tu anhelo es que todo mundo pueda crecer, pueda ser mejorado cada día, pueda ser conforme a tu voluntad. Y como en esta promesa en estos días, Señor, el propósito que cada uno pueda ganarse esa eternidad. Ese premio que cuesta trabajo, Señor, que lleva un esfuerzo, que es de fe, que es de tratar, así como tú nos decías, ese burrito tiene que intentar caminar sobre esa vereda varias veces hasta que se la aprenda, hasta que entienda cuál es la forma, cuál es el tiempo y de qué forma tiene que caminarla, Señor. Así nosotros a veces necesitamos de esa instrucción, varias veces, Señor, hasta que podamos hacerlo solos para poder instruir a otros, Señor. Así con ese mismo amor y con esa misma gracia, con esa paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, de darnos lo que verdaderamente necesitamos, Señor, en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Nos gozamos sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas, nos guardas y también nos diriges hacia donde quieres que vayamos. Bendice esta iglesia, bendice tu pueblo, Señor, y muéstrales en verdad lo que necesitan para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ah, me tronó. Pues no estoy viejito, estoy crujiente. Qué gacho eres, eso es bueno. Ay, se me tronó horrible. Familia, antes de terminar te voy a robar un minuto más. El próximo domingo es domingo de resurrección. Hay más bien hay tres temas en mi corazón, que es hablar del poder de la resurrección según Hebreos, ni siquiera según Hebreos y según Efesios capítulo 1. Si no se habla del poder de la resurrección, vamos a estar hablando de las 7 palabras, las últimas 7 palabras que Jesús dijo. La primera es: perdónalos porque no saben lo que hacen. De las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. O la última, vamos a estar hablando de Santa Cena, cualquiera de los 3 temas. Normalmente yo no te digo de qué, o no te aviso con tiempo, pero te quiero pedir un favor. El próximo domingo te lo digo en serio, por favor, trae una libreta o una hoja en que apuntar, porque voy a enseñar. Y para que yo diga con tiempo, fuera, que voy a enseñar, equivale a que ¿qué vamos a hacer? Aprender. Entonces, por favor, voy a enseñar profundo. Si hablamos de la Santa Cena, sí voy a hablar de las 4 copas, sí voy a estar hablando del pan, pero a un nivel más profundo de lo que tú ya has escuchado. Si hablamos de las 7 palabras, vamos a hablarlo a nivel más profundo de lo que has hablado. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la palabra del pastor es una palabra finita,
Pero la palabra de mi pastor es una palabra que tiene principio, pero no tiene fin. ¿Me explico? Y te voy a hablar de la palabra que tiene principio, pero que no tiene fin. Por favor, tráete algo en que apuntar. Líderes, otro favor bien grande. Se hable del poder de la resurrección, se hable de la Santa Cena o se hable de las 7 palabras, tenemos Santa Cena. Y yo no aviso cuando hay Santa Cena. Líderes, por favor, traigan 1 kilo de fruta limpia. No me refiero que si es mandarina la peles, me refiero de que la laves. ¿Me explico? Por favor. Y por favor, ya no me preguntes, va a haber aquí una mesa de Santa Cena. Te voy a pedir de favor que vengas y pongas la fruta en la Santa Cena. Porque de Juan capítulo 11, cuando Lázaro sale de la tumba, no vuelve a aparecer Lázaro hasta Juan capítulo 12. ¿Y sabes dónde aparece? En una mesa. Quizás, para muchos de ustedes hoy es viernes, hoy es tiempo de muerte, pero el domingo ya viene pronto y es un domingo de resurrección. Entonces vamos a celebrar el domingo de resurrección como una fiesta espiritual. Prepárate, prepara tu corazón, trae fruta, los que son servidores y líderes, vamos a tener Santa Cena, va a haber enseñanza, pero es una fiesta. Otra vez, es una fiesta espiritual el próximo domingo. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, pero también nos ministre. ¿Sale? Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado sobre esta casa, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición de los abismos de los cielos y de los abismos de la tierra. Padre, y declaro la palabra que se declaró sobre José. Tus vástagos saltarán los muros, y el fuerte de Israel sostenga y afirme tus manos para la batalla. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Seas guardado en completa paz. Seas prosperado en todo lo que hagas. Sea bendita tu canasta de amasar. Seas bendito en tu entrada y en tu salida. En ti se avista su gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Antes de que te vayas, despídete de 2, 3 personas. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Prepara tu corazón, te bañas, te peinas, te pones